Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y aconteció que, mientras la multitud murmuraba y se preguntaba sobre el significado de las palabras de Jesús, un hombre se acercó en el silencio de la tarde. Este hombre, llamado Natanael, había sido bendecido con una vida honesta, pero en su corazón había una búsqueda insaciable por la verdad. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Preguntó, escéptico, al sentir el llamado de la fe. No obstante, su amigo Felipe le respondió con libertad, ven y ve. Y así, Natanael se acercó a Jesús, quien, al verlo, dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1, 46-47, Natanael, sorprendido por el conocimiento del maestro, le preguntó, ¿de dónde me conoces? Y Jesús, con voz de autoridad y amor, respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1 y 48. En ese instante, el corazón de Natanael ardió, como una brasa encendida. Él exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 1 y 49. La revelación fue como un rayo divino que iluminó su alma, pero el maestro le dijo, ¿por qué has de creer esta maravilla? Cosas mayores verás. Juan 1 y 50, la expectativa de Natanael creció. Podía sentir que algo asombroso estaba por suceder, un giro en la historia que transformaría el entendimiento espiritual de aquellos que le seguían. Mientras la tarde se desvanecía, el cielo se tornaba de un hermoso color purpúreo, como la promesa de un nuevo amanecer. Al día siguiente, Jesús reunió a sus discípulos y, al levantarse, subió a la montaña. Luego, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y sígame. Mateo 4 y 24. Las palabras resonaban en el aire, como el eco de la verdad eterna. Pero, ¿qué significaban realmente aquellas palabras? Un sacrificio, un camino de fe, un llamado a morir al yo para renacer en el espíritu. Los discípulos, llenos de preguntas, comenzaron a organizar una misión. Eran tiempos de prueba y prueba, donde las dificultades parecían multiplicarse como panes en la mano de Jesús. No obstante, el corazón de cada uno palpita con la certeza de que el reino de Dios estaba cerca. De pronto, un silencio poderoso cayó sobre ellos, y un viento suave comenzó a soplar con un mensaje divino. Su misión era más grande de lo que podían imaginar. Mientras caminaban, vislumbraron un árbol de higos lleno de frutos. Jesús miró a su alrededor y dijo, de cierto, os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 5 y 20. Cada palabra de Jesús era como un faro de esperanza, guiando sus corazones inquietos hacia la montaña de la fe. Y en esa atmósfera de expectación, mientras se preparaban para una gran revelación, el cielo se abrió y una voz dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17, 5. La manifestación de lo celestial los llenó de temor y asombro. ¿Qué significan estos eventos en el plan soberano de Dios? Lo que ellos aún no sabían, era que el viaje apenas comenzaba y el Señor tenía reservado un futuro glorioso e inesperado, un propósito eterno que resonaría a través de los siglos y quebrantaría cadenas. Mientras la montaña susurraba secretos divinos, un nuevo camino estaba preparado, lleno de milagros y transformación, aguardando ser revelado. Y mientras la multitud se dispersaba, los discípulos se sintieron revitalizados y llenos de un fervor nuevo. Caminaban junto a Jesús, atravesando los campos dorados de espigas, donde el viento suave parecía susurrar promesas de cosechas abundantes. Con cada paso, la familiaridad crecía entre ellos, pero también la anticipación de lo que estaba por suceder. Sucedió que un día, mientras estaban en la orilla del mar de Galilea, Jesús, al ver la aglomeración de gente, decidió que era el momento de enseñarles a través de parábolas. Se subió a una barca, y desde allí, les habló sobre el sembrador que salió a sembrar. Y al sembrar, una parte cayó junto al camino, y fueron las aves del cielo y la comieron. Marcos 4, 4, relató con la voz clara y profunda. Los discípulos escuchaban atentos, reconociendo que cada palabra encerraba significados profundos. Cuando Jesús terminó de hablar, regresó a la orilla y, apartándose un poco, se dirigió a los discípulos en privado.
A vosotros os he dado a conocer el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas son dichas. Marcos 4:11, confundido, Pedro preguntó, ¿qué significan estas parábolas, Señor? ¿Por qué hablas en tales enigmas? A lo que Jesús respondió, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, pero a los demás, por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Lucas 8:10. En esos momentos, la verdad comenzó a tocar corazones y a abrir ojos espirituales, revelando el propósito profundo del Maestro. El sol comenzó a descender sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un ardiente ocre, reflejando la luz de la revelación divina. Jesús pidió que se prepararan para cruzar al otro lado del mar. Confiando en su guía, los discípulos se embarcaron, llevando en sus corazones una mezcla de angustia y emoción. En medio del trayecto, una tempestad sorpresiva se desató. Las olas golpeaban furiosamente la barca, y el temor llenó a los discípulos. Maestro, maestro. Perecemos. Gritaron, con la desesperación ensombreciendo sus rostros. Pero Jesús, levantándose de su sueño, reprendió al viento y a la tempestad diciendo, calla. Enmudece. Marcos 4:39. Y en un instante, se hizo un gran sosiego. Los discípulos, asombrados, se miraron unos a otros, preguntándose, ¿quién es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Marcos 4:41. La revelación de la autoridad de Jesús los llevó a una nueva dimensión de fe, expandiendo su comprensión de quién era verdaderamente su Maestro. Después de la tormenta, llegaron a la tierra de los Gadarenos. Allí, se encontraron con un hombre poseído por demonios, un ser atormentado y desolado. Al verlo, el hombre clamó, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Marcos 5:7. En ese encuentro sobresaliente, la luz de Dios se enfrentaba a las tinieblas, y el reino del Señor estaba a punto de ser manifestado con poder en la mente de los discípulos. Aún resonaban las preguntas, ¿qué significa todo esto en el plan soberano de Dios? ¿Qué transformación aguardaba no solo a ellos, sino a todos los que se cruzaban en el camino de Jesús? Mientras el cielo se oscurecía y el eco de su voz se perdía en el viento, una verdad clara se les presentaba: el viaje hacia lo desconocido había comenzado, y el Rey de Gloria los guiaba a un destino glorioso, uno que cambiaría la eternidad. Aquella noche, mientras el sol se ocultaba completamente, un susurro divino llenó el horizonte, no teman, porque estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Así, aquellos hombres comenzaron a comprender el verdadero viaje de redención que estaba en marcha, ansiosos por descubrir lo que el mañana traería en el misterioso plan de Dios. Mientras los discípulos se encontraban en la tierra de los Gadarenos, el aire estaba impregnado de un profundo misterio. Las miradas sobre el hombre poseído estaban llenas de temor y compasión. Él, un alma atormentada, clamaba entre gritos y lamentos, mientras Jesús se acercaba con una autoridad que desataba los poderes de lo celestial. Sal de él, espíritu inmundo. Ordenó Jesús, con un tono que resonaba igualmente con amor y poder. Marcos 5:8. El hombre, envuelto en cadenas que simbolizaban su sufrimiento interno, se retorcía. Los espíritus malignos, aterrorizados por la sublime presencia de Cristo, respondieron, ¿qué tienes tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Marcos 5:7. Un estremecimiento recorrió la tierra al escuchar aquellas palabras. Los discípulos, expectantes, observaban el tremendo acto de redención que se desarrollaba ante ellos. Jesús continuó, ¿cómo te llamas? Marcos 5:9. El espíritu respondió, Legión soy, porque somos muchos. Mientras el eco tembloroso de la confesión llenaba el aire, los discípulos comprendieron que la batalla no era solo contra un único ser, sino contra fuerzas innumerables que habían arraigado en la desesperación de aquel hombre. La escena se tornó aún más intensa cuando Jesús, en su infinita compasión, permitió que los demonios se introdujeran en un grupo de cerdos. Al instante, los cerdos, con una furia inusitada, se lanzaron al mar y se ahogaron en las aguas turbias. Marcos 5:13. El pueblo de Gadara, al ver la escena, no solo se aterró por lo sobrenatural, sino que también sintió la inminente pérdida de su medio de vida.
Con pasos apremiados, los pastores del rebaño y los de la ciudad se acercaron, y al encontrar a aquel hombre transformado, sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Marcos 5 y 15. Aquella transformación reflejaba el poder soberano de Cristo. Los discípulos, maravillados por el milagro, empezaron a atar cabos sobre esta hazaña, preguntándose sobre el destino de aquel hombre antes y después del encuentro con el Maestro. Mientras la multitud pedía a Jesús que se fuera, el hombre liberado imploró a su Salvador que le dejara seguirlo. Pero Jesús le dijo, ve a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Marcos 5 y 19. La misión de aquel hombre comenzaba, transformándose de una lamentable sombra a un testigo viviente del poder de Dios. Las palabras de Jesús resonaban en los corazones de los discípulos. El plan soberano de Dios se desplegaba ante ellos, revelando que la redención no era solo para unos pocos, sino para todos los que sufren y buscan liberación. En medio de la confusión y la pérdida, había una resurrección de esperanza. Así, mientras Jesús se alejaba de Gadara, cada uno de los discípulos luchaba con las verdades que habían visto, sintiendo que su propia fe estaba siendo probada. ¿Qué más podría hacer este hombre, quien traía el reino de Dios tan cerca? El eco de su poder seguía resonando en sus corazones. Era un tiempo de preguntas y predicciones, y por cada respuesta que recibían, surgían nuevas interrogantes. Con la mirada fija en Jesús, se preguntaban cuál sería realmente el siguiente paso en este asombroso viaje hacia la redención. La tierra esperaba ser testigo de los actos que vendrían, pero en lo profundo de esa reflexión, había una promesa susurrante esperando ser revelada. El viento soplaba suavemente, como si trajera consigo un mensaje del cielo. Pronto, verán liberaciones que jamás imaginaron, porque lo que estaba oculto, está a punto de ser manifestado. Los discípulos, aún atónitos por el milagro en Gadara, empezaron a andar hacia la costa, donde las olas golpeaban suavemente la orilla. La brisa marina traía consigo un nuevo aire de misterio. Jesús caminaba frente a ellos, su mirada fija en la distancia. Era un camino lleno de lecciones y enseñanzas que el Maestro tenía preparadas para ellos. No había pasado mucho tiempo cuando, al desembarcar, se acercó a Jesús una multitud de personas que lo esperaba, cargada de enfermedades y deseos de sanidad. Entre ellos, estaba Jairo, un romano de gran posición y autoridad, cuyo rostro reflejaba desesperación. Mi hija está a punto de morir, exclamó, cayendo a los pies de Jesús. Marcos 5 y 23, el corazón de los discípulos comenzó a acelerarse al presenciar la urgencia de la situación. Jesús, en su compasión, asintió y se dispuso a ir con Jairo. La multitud, empujando y clamando por un toque de su maestro, lo seguía de cerca. Aquel momento no solo era una oportunidad de sanidad, sino una demostración del poder de Dios ante los necesitados. Mientras caminaban, una mujer se acercó por detrás con grandes expectativas. Desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre que la había llevado a la ruina. Nadie la pudo sanar. Ella pensó en sí misma, si logro tocar su manto, seré sanada. Lucas 8 y 44. Con confianza y fe, extendió su mano y tocó el borde de su túnica. En ese instante, la fuerza del poder sanador de Jesús fluyó a través de ella, y su aflicción cesó de inmediato. Jesús, percibiendo el poder salir de él, se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Lucas 8 y 45. Los discípulos, confundidos por la multitud que lo apretujaba, respondieron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. ¿Cómo puedes preguntar quién te ha tocado? Pero Jesús sabía que había ocurrido un milagro. La mujer, temerosa pero llena de gratitud, se acercó, se postró ante él y confesó todo lo que había sucedido. Jesús, al escuchar su historia, la miró con dulzura y dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y sé sanada de tu enfermedad. Marcos 5 y 34. Los discípulos, fascinados por la transformación de la mujer, no podían dejar de asombrarse. Sin embargo, mientras aún se maravillaban, llegó un hombre de la casa de Jairo con tristes noticias, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Marcos 5 y 35. La atmósfera se tornó sombría. ¿Cuánto tiempo de esperanza quedaba para el padre afligido? Jesús, escuchando la noticia, rápidamente respondió, no temas, cree solamente. Marcos 5 y 36. Con esa fe como escudo,
continuó hacia la casa de Jairo. Caminando, sintieron como el aire cargaba una tensión divina. Al llegar a la casa, vieron la angustia de los que lloraban. Jesús, con severidad, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Marcos 5:39. La multitud se rió de él, pero él llevó a Jairo y a los discípulos al lugar donde yacía la niña. Con la misma autoridad que había demostrado en Gadara, Jesús tomó la mano de la niña y le ordenó, talita cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41, instantáneamente, la niña se levantó y comenzó a caminar. La presencia de lo divino se hacía palpable, y un nuevo estremecimiento de poder recorría cada corazón presente. El milagro no solo resguardaba el alma de dos seres vivos, sino un testimonio del inagotable amor de Dios. Pero aún había más en el plan de lo que sus corazones podían comprender. Mientras salían, resonaba un nuevo eco en el aire. Les digo que hay un reino que se acerca, donde la vida eterna y el poder serán revelados como nunca, y muchos se asombrarán. En la distancia, el sol comenzaba a ponerse, vistiendo el cielo con colores de esperanza, dejando a la multitud con una inquietante expectativa. ¿Qué otros secretos y maravillas guardaba Jesús en su misión divina? Los discípulos, todavía sobrecogidos por los milagros que habían presenciado, siguieron a Jesús mientras él se dirigía a un lugar apartado cerca del mar de Galilea, donde la multitud comenzaba a dispersarse lentamente. En sus corazones, una mezcla de asombro y confusión reinaba. De pronto, un hombre de gran estatura y apariencia imponente se acercó a ellos. Era un fariseo llamado Zacarías, sus ojos tenían un brillo de inquietud y curiosidad. Rabí, comenzó, su voz resonando con la autoridad de quien desconfiaba y, al mismo tiempo, anhelaba entendimiento. ¿Cómo puedes afirmar que la niña duerme, cuando la muerte está presente? Tu enseñanza contradice lo que hemos aprendido. Jesús, mirando profundamente a Zacarías, respondió con un tono firme, la muerte no es el final, sino un sueño del cual yo puedo despertar a cualquier alma. Los discípulos se quedaron en silencio, sintiendo la profundidad de estas palabras. Era un recordatorio que cruzaba su entendimiento humano. Mientras tanto, la noticia del milagro se esparcía como fuego en un rastro seco. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos sobre el nuevo profeta que estaba haciendo cosas increíbles. Otros, en cambio, mantenían una actitud desafiante, interrogándose sobre su autoridad y origen. En este clima de murmullos, Jesús decidió atravesar de nuevo el mar hacia la otra orilla. Al desembarcar, fueron abordados por una multitud ansiosa. Eran personas de todas partes, personas que traían contagiados con diversas dolencias. Pero entre ellos estaba un leproso, cuya condición lo había mantenido apartado de la sociedad, añorando el contacto humano y la salud. El leproso, desesperado, se acercó a Jesús, cayendo de rodillas. Si quieres, puedes limpiarme, exclamó entre lágrimas, sus manos temblorosas extendidas hacia el maestro. Los discípulos miraron con temor, dudando de cómo reaccionaría Jesús ante tal impureza. Conmovido, Jesús se acercó y, con gran compasión, tocó al leproso. Quiero, sé limpio, dijo con autoridad, y al instante, el leproso quedó curado. La multitud se quedó en estado de shock al observar esta manifestación del poder divino, sintiendo la atmósfera cambiar una vez más. Los fariseos, observando desde la distancia, comenzaron a rebatir el milagro, preguntándose cómo podía un hombre tocar a alguien que era considerado impuro sin sufrir consecuencias. Pero la respuesta de Jesús, llena de gracia, fue, lo que está muerto ante los hombres está vivo para Dios. Mientras los corazones se llenaban de esperanza realzada, un murmullo en el aire atrapó su atención nuevamente. Los discípulos sintieron que se acercaba algo aún más grande. Cuando miraron hacia el horizonte, notaron que se formaba una tormenta en el mar. Las olas comenzaban a arremeter, como si la misma creación se levantara en protesta contra la llegada de Jesús. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Se preguntaban entre susurros. La fe estaba en el aire, y las preguntas sobre la verdadera identidad de Jesús florecían. Al mismo tiempo, un pensamiento profundo se asentaba en los corazones de los discípulos. ¿Y si sus actos son solo el principio de algo aún mayor? A medida que la tormenta arremetía, una voz resonó en sus corazones, aún hay secretos del reino que serán revelados.
En este nuevo contexto, la atmósfera se cargó de anticipación. Había más en el plan de Dios que todavía no habían comprendido, así como las olas retumbaban mientras el viento comenzaba a amainar. La espera de la revelación se hacía cada vez más palpable. Que nuevos milagros y verdades estaban por manifestarse ante la mirada asombrada de los hombres. Mientras la tormenta azotaba el mar, Jesús se volvió hacia sus discípulos y con calma serena, les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Estas palabras profundizaron el silencio que ya las olas y vientos estaban comenzando a amansar. La fe en sus corazones, aunque tambaleante, empezaba a reavivarse de repente. Al alzar su voz sobre el clamor del viento, Jesús ordenó: «Calla. Enmudece». Al instante, el mar fue como un cristal, y las olas se aquietaron con sorprendente súbita calma. Los discípulos, asombrados, se miraron entre sí, sin poder contener ya sus preguntas. «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?», resonó en sus mentes. Aún asombrados por el dominio de su maestro sobre la naturaleza, sentían el peso de la revelación en sus corazones. Al desembarcar en la otra orilla, la tierra de los Gadarenos dio la bienvenida a Jesús, pero no con aplausos ni saludos, sino con un encuentro aterrador. Un hombre poseído por espíritus inmundos salió a su encuentro. Su rostro era inhumano, sus gritos desgarradores, y su cuerpo estaba cubierto de cadenas, las cuales había roto en su desesperación. Este era un alma atrapada entre el dolor y la oscuridad, un individuo olvidado por la sociedad, un reflejo de la lucha que tantos enfrentaban. Al verlo, Jesús se detuvo y lo miró con una compasión que va más allá de lo que los hombres pueden comprender. «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?», gritó el endemoniado, su voz resplandecía de miedo. Con autoridad divina, Jesús respondió: «Sal de este hombre, espíritu inmundo». Tan pronto como Jesús habló, los demonios, en su desesperación, comenzaron a rogarle que no los enviara lejos del lugar. «Déjanos entrar en esos cerdos», suplicaron al Maestro. Viendo la angustia de estos seres caídos y comprendiendo el plan mayor que estaba en juego, Jesús les concedió su petición. En ese instante, una multitud de cerdos se lanzó por el acantilado, sumergiéndose en el agua, llevándose consigo los demonios que atormentaban al hombre. Los pastores de cerdos, atónitos por lo ocurrido, corrieron a contar a la ciudad lo que habían presenciado, y pronto, los habitantes fueron hacia Jesús. Cuando llegaron y vieron al hombre liberado, sentados a los pies del Salvador, vestía ropas y en su sano juicio, sintieron miedo. La liberación y transformación del poseído era un testimonio del poder de Cristo, pero su temor ante lo divino era palpable. «Vete», le dijeron a Jesús, «porque has traído un temor sobre nosotros que no podemos lidiar». En sus corazones surgió una inquietud, una resistencia a dejar que la luz de la verdad brillara sobre su oscuridad, pero el hombre que había sido liberado, lleno de gratitud, suplicaba a Jesús que lo dejara seguirlo. «Ve a tu casa», le dijo Jesús, «y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo». Y así, el hombre, una vez atormentado, fue a proclamar las maravillas de su liberación en Decápolis, sembrando semillas de asombro y fe entre aquellos que lo escucharon. Y mientras regresaban a la barca, los discípulos comprendieron que cada encuentro, cada milagro, era parte de algo mucho más grande que ellos mismos. No solo estaban presenciando el poder de Jesús, sino el despliegue de la salvación divina que iba más allá de su entendimiento. La voz de Dios parecía resonar entre ellos: «No solo he venido a sanar y liberar, sino a buscar y a salvar lo que estaba perdido». Mientras navegaban de regreso, la brisa nocturna traía consigo un eco distante de promesas y revelaciones. Y en sus corazones, una pregunta persistía: ¿cuánto más sabrá el Maestro sobre el plan divino que aún no conocemos? Un misterio mayor aguardaba que fuese revelado, como si la voz de los cielos les susurrara en cada ola: todavía hay más por ver, aún más por comprender sobre el reino de Dios. Al regresar a la orilla, una multitud había comenzado a reunirse alrededor de Jesús. Los ecos de sus milagros habían cruzado el mar y llegaban hasta los oídos de los que buscaban tanto sanación como esperanza. Los discípulos, aún abrumados por lo que habían presenciado, observaban con asombro la escena que se desplegaba ante ellos. Entonces, un hombre de entre la multitud, llamado Jairo, uno de los principales de la sinagoga, se acercó corriendo. Cuando vio a Jesús, se arrojó a sus pies. «Mi hija yace a la muerte», clamó con la voz quebrada de desesperación. «Ruego que vengas y que pongas tus manos sobre ella, para que sea salva y viva». En su súplica había no solo angustia, sino también una fe que desbordaba al ser quien era, un líder, un hombre de la ley. Conmovido, Jesús se levantó y lo siguió, y los discípulos lo acompañaron rodeando al Maestro.
El camino era angosto, y mientras avanzaban, la multitud se agolpaba, buscando tocar al sanador. De repente, entre la multitud, una mujer sufrió una crisis de fe. Desde hacía 12 años vivía con una hemorragia que la había debilitado y aislado socialmente. Había oído de Jesús, pero su condición la había hecho sentir indigno de acercarse. Acerquémonos a él, pensó, si tan solo toco su manto, seré sanada. Con el corazón firme, hizo su aparición en medio del mar de cuerpos. Logró tocar el borde del manto de Jesús, y en ese instante, una poderosa corriente de sanidad fluyó desde él. Jesús, sintiendo que una virtud había salido de él, se detuvo. ¿Quién me ha tocado?, preguntó, mirando a su alrededor. Los discípulos, confundidos, lo miraron. Maestro. La multitud te aprieta y oprime. ¿Quién podría saberlo? Sin embargo, Jesús seguía buscando con su mirada. La mujer, temiendo y temblando, comprendió que había sido descubierta. Se acercó con miedo y, postrándose ante él, le confesó toda la verdad. Daughter, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Las palabras de Jesús resonaron más allá de su sanidad física, llevándola a la aceptación y la salvación del corazón. Mientras tanto, personas que llegaban con noticias fatídicas se acercaron a Jairo. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? El aire de desesperanza envolvió a Jairo, quien sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Pero, volviendo su mirada a Jesús, éste le dijo, no temas, cree solamente. A medida que avanzaban, llegaron a la casa de Jairo y hallaron a familiares y amigos llorando en profundo duelo. Jesús, con compasión, les dijo, ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Sus palabras fueron recibidas con burlas, la incredulidad era palpable. Sin embargo, Jesús no se dejó disuadir. Entonces, tomó consigo a los padres de la niña y a sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, y entró en la habitación donde yacía la niña. En un acto de autoridad divina, tomó su mano y le dijo, Talita cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Instantáneamente, la niña se levantó y comenzó a andar. La maravilla llenó la habitación, mientras los padres de la niña estallaron en llanto de desesperada alegría. Jesús les ordenó que no dijeran nada a nadie y que le dieran de comer, revelando así su deseo de que toda la gloria fuese dada al Padre. A medida que la incredulidad y la fe se encontraban en estas poderosas interacciones, los discípulos comenzaron a entender que cada milagro, cada sanación, y cada vida restaurada, era un paso hacia un plan más grande. Al regresar, mientras se dispersaba la multitud, una verdad comenzó a forjarse en sus corazones, aún hay más que se revelará sobre el reino de los cielos. La voz de Dios parecía resonar en cada éxito, su plan soberano se estaba revelando, anticipando a Jerusalén, la cruz, y la salvación que vendría. ¿Estaban los discípulos listos para comprender lo que se avecinaba? En ese instante, una nueva pregunta emergió, haciéndose eco en sus buscadoras almas: ¿cuál será el siguiente paso del Maestro en su misión redentora? Mientras Jesús y sus discípulos abandonaban la casa de Jairo, las enseñanzas del Maestro continuaban resonando en sus corazones. La multitud que una vez había estado agolpada a su alrededor ahora se dispersaba, pero el eco de los milagros perduraba. Jesús se dirigía a los pueblos de alrededor, llevando no solo sanación, sino un mensaje que daba vida al alma. Entonces, en la siguiente aldea, se encontró con 2 ciegos que estaban sentados a la orilla del camino. Hijo de David, ten piedad de nosotros, clamaban a gran voz, llenos de fervor y desesperación. El clamor de esos ciegos atrapó la atención de la multitud que aún seguía a Jesús. Los discípulos se detuvieron, conscientes de la intensidad del momento, mientras sus corazones latían por el asombro de lo que podía suceder a continuación. Jesús, escuchando sus súplicas, se volvió hacia ellos y con una mirada que penetraba hasta lo más profundo de su ser, les preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Su pregunta no solo buscaba una respuesta, sino que abría la puerta a una revelación sobre la fe y el poder del Creador. Los ciegos, sintiendo la magnitud de su pregunta, respondieron con fe inquebrantable: sí, Señor. Con un gesto de compasión y autoridad, Jesús tocó sus ojos y les dijo: según vuestra fe, os sea hecho. Y al instante, sus ojos fueron abiertos, contemplando no solo el mundo que les rodeaba, sino también el fulgor de la gloria divina. La multitud, asombrada, estalló en alabanza, dejando claro que la fama de Jesús seguía creciendo, alcanzando cada rincón de la tierra. Sin embargo,
Jesús les advirtió con firmeza, mirad que nadie lo sepa. Pero la alegría de los sanados era tan intensa que les fue imposible callar. Corrieron a contar las maravillas que habían experimentado, y la noticia se propagó como un fuego en el campo seco. Mientras tanto, Jesús continuó su viaje, y en su camino se encontró con un mudo que era atormentado por un demonio. Al ver la angustia de aquel hombre, la compasión de Jesús lo llevó a actuar. «Demonio, sal de él», ordenó con autoridad. En ese mismo instante, el demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar, glorificando a Dios. La multitud, maravillada, exclamó, «Nunca se ha visto tal cosa en Israel». Los líderes religiosos, sintiendo la amenaza a su autoridad, comenzaron a murmurar, diciendo, «Este hombre echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios». La incredulidad de sus corazones era palpable, y en su rechazo, se cerraban a la verdad que estaba ante ellos. Observando esto, Jesús, con una voz serena pero poderosa, les respondió, «Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ningún pueblo o casa dividida contra sí misma permanecerá en pie». Sus palabras resonaban, y la sabiduría de su enseñanza abría una brecha entre la revelación y el rechazo. Mientras el día comenzaba a marchitarse, Jesús se retiró un momento a orar. Se dirigió al monte más alto, donde buscó la comunión con el Padre. Allí, en la quietud, sintió que algo grande estaba por manifestarse, y la voz del cielo le recordó la plenitud del plan soberano de Dios. En su corazón, Jesús sabía que se acercaba una hora decisiva. ¿Qué más debo revelar? ¿Quiénes son los escogidos para los próximos pasos? La pregunta reverberaba en su íntima oración, y la respuesta no tardaría en llegar. Un susurro divino comenzaba a desarrollarse en su mente. Había más que debía enseñarse, no solo de sus milagros, sino del reino eterno que estaba en proceso de ser establecido. La pregunta que emergió, aguardando la manifestación del poder divino, resonó en el corazón de los discípulos. ¿Cuáles serían las próximas revelaciones sobre el Evangelio del Reino y los designios eternos de Dios? La historia de la salvación estaba alcanzando su clímax, y la sombra de la cruz ya comenzaba a proyectarse en el horizonte de su ministerio. Mientras los días transcurrían, la emoción y el poder de los milagros de Jesús seguían resonando a través de la tierra. Los discípulos se encontraban cada vez más profundamente imbuidos en su misión. Habían visto con sus propios ojos el poder de Dios manifestándose, desde las curaciones de los ciegos hasta la resurrección de la hija de Jairo. Cada encuentro fortalecía su convicción: Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Un día, mientras recorrían las colinas que rodeaban Jerusalén, Jesús se volvió hacia ellos, y con un tono solemne, les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Las miradas de los discípulos se cruzaron, sopesando las palabras del Maestro. Algunos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Pero, mirando profundamente en sus corazones, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, exclamó, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Mateo 4:16, la proclamación de Pedro reverberó no solo en su voz, lo hizo en el aire. Jesús, con una mirada de aprobación, declaró, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Mateo 4:17. En ese momento, el cielo pareció abrirse, sellando la verdad del cumplimiento profético en la confesión de Pedro, pero la senda que se avecinaba era complicada. A medida que hablaba de su muerte y resurrección, la confusión y el dolor comenzaron a nublar las mentes de sus seguidores. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea desechado por los ancianos, y por los príncipes, y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 9:22. Sus palabras eran como una sombra que caía sobre su misión. Pedro, incapaz de concebir tal destino para su maestro, lo reprendió, «Lejos de ti, Señor. No sucederá eso contigo». Mateo 4:22, la respuesta de Jesús fue inmediata y llena de poder. «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 4:23. Aquella confrontación resonó en sus corazones como una llamada a la verdadera comprensión del sacrificio. El camino a la redención del mundo no era fácil, y el Maestro lo sabía bien. En los días siguientes, mientras Jesús continuaba enseñando, los murmullos crecían entre las multitudes. Algunos estaban ansiosos por la llegada del reino, otros desconfiados, y los líderes religiosos, cada vez más inquietos, comenzaban a afilar sus dagas de juicio.
Era tiempo de decisiones dolorosas, llegó el día de la Pascua, y Jerusalén estaba rebosante de vida y expectativa. Jesús se reunió con sus discípulos para compartir la cena. En ese momento, mientras estaban a la mesa, tomó pan, lo bendijo y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido». Mateo 26, 26. Luego, tomando una copa, dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Lucas 10 y 20. Los corazones estaban afligidos y confundidos al escuchar que el sacrificio de Jesús se hacía cada vez más inminente. Después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos al jardín de Getsemaní para orar. Su dolor era palpable. «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 10 y 42. La lucha interna era profunda mientras el sudor caía como gotas de sangre. Los discípulos, incapaces de permanecer despiertos, se retiraron, y la soledad rodeó a Jesús en ese momento crítico. El traidor Judas se acercó, y con un beso traicionero selló el destino de su maestro. La muchedumbre, armada con antorchas y espadas, llegó para arrestarlo. «¿A quién buscáis?», preguntó Jesús, y al identificarse, los hombres cayeron atrás, sorprendidos por la autoridad de su voz. El juicio de Jesús fue rápido y brutal. Falsos testigos, burlas, y desdén marcaron el camino al Calvario. Pedro, desde lejos, negaba conocerlo, mientras los ecos de las profecías se cumplían en cada acto de injusticia. Finalmente, en la cruz, Jesús pronunció sus últimas palabras: «Consumado es». Juan 7 y 30. El sacrificio se completó, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y la tierra tembló al resonar con el impacto del amor redentor que se estaba desplomando sobre la humanidad. Los días de oscuridad pasaron, y el tercer día se levantó con un sol resplandeciente, trayendo consigo la luz de la resurrección. Al descubrir la tumba vacía, María Magdalena exclamó: «He visto al Señor». Juan 8 y 18. Jesús resucitado se apareció a sus discípulos, trayendo esperanza y el fuego renovador del Espíritu Santo, esencial para la misión que comenzaría a partir de entonces. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 4 y 15. Con estas palabras, el plan de salvación se expandía más allá de Israel. La redención estaba aquí, la alegría era completa, y el reino de Dios se instalaría en los corazones de quienes creyeran. La cruz había sido el final y al mismo tiempo el comienzo. Aquellos que habían caminado con Jesús ahora llevaban la luz de su mensaje a todas las naciones. Él había vencido la muerte, y su promesa de vida eterna transformaría la triste historia de la humanidad. Así, el viaje de redención se extendía, como una onda en el agua, tocando cada rincón de la tierra. Nosotros, como sus seguidores hoy, somos llamados a recordar el sacrificio, a vivir en la gloria de su resurrección y a llevar el mensaje de esperanza donde sea que vayamos. El reino de Dios está en marcha, mostrando que nada es imposible para aquellos que creen. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayuda a más personas a conocer estas verdades. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.